Buenos días compañeros y profesoras, somos el grupo número C de Seminario 1. El día de hoy vamos a realizar la exposición de nuestro club de revista externo. Los integrantes del grupo somos Lady Borges, Brian Carreño, Lucía Carvajal, Ana Gómez y quien les habla, Angie Ramírez. El grupo está dirigido por la docente asesora Diana Carolina Delgado Díaz. Bueno, aquí como para hacer un poquito de contexto entre nuestra propuesta de investigación y nuestro club de revista. Entonces nuestra propuesta de investigación se titula Respuesta fisiológica de una sesión de ejercicio físico en modo tai chi en jóvenes físicamente inactivos, prueba piloto. El título del artículo es Efectos agudos del ejercicio de Tai Chi Chuan en la presión arterial y la frecuencia cardíaca en pacientes con enfermedad arterial periférica. Haciendo un análisis de fondo de este título encontramos que es conciso, descriptivo y coherente porque menciona las variables de salida, la población objeto de estudio y la intervención que se va a realizar. Además encontramos que presenta relación con el objetivo y con los resultados del mismo. Sin embargo, consideramos que es pertinente mencionar que la respuesta que vamos a observar es de una sola sesión de ejercicio en modo tai chi. Aquí abajito podemos encontrar la cita en Norma Vancouver. La revista científica en donde fue publicado este artículo en el 2016 es Journal of Alternative and Complementary Medicine. Es una revista americana y según datos proporcionados por Shimago se refleja un índice H de 87. Además, esta revista se ubica en el cuartil 1 de revistas en medicina alternativa y complementaria y para el año 2019 se presenta un factor de impacto de 2256. Como justificación para realizar este artículo encontramos que el riesgo de los eventos cardiovasculares en los pacientes con enfermedad arterial periférica es un 30% mayor que en los pacientes con otras enfermedades ateroscleróticas. Es por esto que se han recomendado estrategias para controlar los factores de riesgo cardiovascular, especialmente la reducción de la presión arterial. Por otro lado, se ha encontrado que el Tai Chi Chuan es efectivo para disminuir la presión arterial después de un periodo de entrenamiento en pacientes hipertensos y con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se desconoce si este mismo modo de ejercicio, Tai Chi Chuan, disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca en pacientes con enfermedad arterial periférica que tienen disfunción endotelial, mayor rigidez arterial y mayor modulación simpática cardíaca al corazón. El objetivo de este artículo es investigar el efecto agudo después de una sola sesión de Tai Chi Chuan sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca en pacientes con enfermedad arterial periférica. Encontramos que este objetivo se encuentra estrechamente relacionado con el título del artículo, pues como se mencionaba anteriormente, describe las variables, la intervención y el tipo de población que se va a intervenir. Con respecto a los resultados, consideramos que sí se encuentra relacionado, pues el objetivo nos habla de la presión arterial y la frecuencia cardíaca y los resultados se dan en términos también de estas variables. Materiales y métodos. En este estudio se tuvo en cuenta 7 participantes, los cuales fueron sometidos a 2 sesiones experimentales, una sesión control y una sesión de Tai Chi Chuan. Estos fueron realizados en orden aleatorio y con una separación de al menos 72 horas. Las sesiones iniciaban entre las 7 y las 8 de la mañana y en cada una de las sesiones experimentales los participantes llegaron al laboratorio y tuvieron un descanso inicial en posición sedente durante 20 minutos. Luego se midió la presión arterial y la frecuencia cardíaca con el dispositivo digital automático MicroLife. Durante la sesión de Tai Chi se realizaron 2 fases, una fase de calentamiento y una fase de entrenamiento. La fase de calentamiento tuvo una duración de 5 minutos y la fase de entrenamiento una duración de 35 minutos. Todos los movimientos se realizaron de acuerdo a las directrices y la supervisión de un instructor experimentado de Tai Chi Chuan. La sesión control tuvo una duración de 40 minutos en la cual los participantes permanecían en posición sedente. Al culminar la sesión se proseguía a una fase de recuperación en un lapso de 60 minutos en la cual los participantes permanecían en posición sedente. La frecuencia cardíaca y la presión arterial
se obtuvieron a los 10, 30 y 50 minutos. Los valores que se incluyeron en el análisis fueron los del pre y post intervención. Diseño metodológico. Es un diseño experimental porque el investigador fue quien asignó la exposición, tomando la exposición como la sesión de ejercicio en modo Tai Chi. De tipo cuasi experimental porque existe una exposición, una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no se realizó aleatorización de los participantes al grupo control y al grupo tratamiento. De diseño pretest post-test porque se realizó la medición de algunas variables antes y después de aplicada una intervención. Según Manterola y Otzen, 2015, la principal ventaja de los diseños cuasi experimentales es que resultan más sencillos y económicos de realizar que los estudios experimentales. Del mismo modo, una desventaja del uso de los grupos ya formados es que pueden afectar o comprometer la validez externa y la aplicabilidad de los resultados. Este tipo de estudios no controlan de forma absoluta las variables relevantes por la falta de la aleatorización. Entonces son muy susceptibles o vulnerables a los sesgos, pero de esto vamos a hablar más adelante en el apartado de sesgos. Población de estudio. Tiempo. El artículo no especifica el año en el que se realizó el estudio, sin embargo sí menciona que debe existir un tiempo mínimo de 72 horas entre cada sesión, con el fin de evitar contaminar los resultados. Lugar. Esto se realizó en los hospitales públicos y clínicas privadas de Recife, Pernambuco, Brasil. Persona, se fueron con 7 sujetos con diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Criterios de inclusión. Tener 50 años o más, presentar síntomas de claudicación, el cual es dolor por poco flujo sanguíneo a nivel de brazos y piernas. Tener un índice tobillo-brazo menor o igual a 0,9. La presión arterial sistólica menor a 160 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor a 105 milímetros de mercurio. No haber sido sometido a una cirugía de bypass coronario o angioplastia en el último año, ya que el propósito de esta es restaurar el flujo sanguíneo de las arterias. No usar beta bloqueadores, ya que estos bloquean la hormona adrenalina y disminuye la presión arterial. Tampoco usar bloqueadores de calcio, ya que estos inhiben la entrada de calcio al músculo cardíaco y también son conocidos como antiarrítmicos. Además, no usar no hidropiridínicos vasodilatadores. Otro criterio de inclusión es no presentar arritmias complejas o isquemia miocárdica, que es entendida como la obstrucción de una arteria coronaria. Y por último, no tener extremidades amputadas. En este estudio, los autores no mencionan los criterios de exclusión. Variables e instrumentos de medición. En este estudio se identifican 3 variables de salida: la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, las cuales son reportadas en milímetros de mercurio. La tercera variable de salida es la frecuencia cardíaca reportada en latidos por minuto. Como variable explicatoria encontramos el tiempo de medición, el cual es reportado en minutos. Todas las variables son en escala de razón y fueron medidas por el instrumento Microlife Witnau Suiza BP modelo 3AC11. Este es un dispositivo digital automático fácil de usar. Fue probado en estudios clínicos que permiten realizar la medición de manera rápida y fiable de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Este dispositivo fue validado de acuerdo al Protocolo Internacional de la Sociedad Europea de Hipertensión, cumpliendo todas las recomendaciones. El análisis estadístico para este estudio, los autores utilizaron
diversas pruebas. Empezando con la prueba de Shapiro-Wilks, esta prueba indica la normalidad de los datos, por tanto nos confirma si la distribución es próxima a la normal o no es próxima a la normal. En este estudio se confirmó que los datos no son próximos a la normal. Entonces, se deben utilizar pruebas no paramétricas, dado que la muestra es pequeña, los datos son muy dispersos. La mediana es una medida que divide los datos por la mitad después de haber sido ordenados. Es útil si hay observaciones extremas en los datos. Por consiguiente, sí es pertinente para este estudio porque la distribución no es próxima a la normal. Además, por los pocos datos se genera gran varianza. Es pertinente usar el rango intercuartílico porque son valores que usualmente acompañan a la mediana. Estos valores expresan el rango de datos que se encuentran entre el 25% y el 75% de la distribución y corresponden a los percentiles 25 y 75. Los autores utilizaron el Friedman Test. Esta es una prueba estadística no paramétrica que se utiliza para probar la diferencia entre grupos. Esta prueba es útil cuando tenemos mínimo dos grupos, lo cual aplica para este estudio porque se compararon dos grupos, es decir, el grupo control y el grupo intervención de Tai Chi. Por lo tanto, esta prueba es pertinente para hacer estas comparaciones de tipo no paramétricas. El Wilcoxon Test es una prueba estadística no paramétrica flexible que permite comparar resultados pareados. Es pertinente el uso de esta prueba porque se utilizó para mirar si se encontraban diferencias estadísticamente significativas de las secciones de cada uno de los tiempos de ejercicio. Finalmente, los autores usaron el Bonferroni Test. Esta es una corrección de comparación múltiple que se utiliza cuando se realizan simultáneamente varias pruebas estadísticas, ya sean dependientes o independientes. En este estudio fue pertinente usar esta prueba para identificar una diferencia estadísticamente significativa que no se encontró al realizar las pruebas ya mencionadas. Pasando ya a las consideraciones éticas, este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Pernambuco, Brasil, y los 7 participantes firmaron de forma voluntaria el consentimiento informado. La tabla 1 presenta las características propias de la población en medianas y en rangos intercuartílicos. Características como la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal, el índice brazo-tobillo derecho e izquierdo, factores de riesgo como el estrés, si son fumadores actuales, la obesidad, la hipertensión, diabetes mellitus y el consumo de medicamentos como antihipertensivos y antidiabéticos. En la figura 1 se presenta la comparación de la presión sistólica entre la sesión Tai Chi y la sesión control a los 10, 30 y 50 minutos después de la intervención. En este caso encontramos una diferencia estadísticamente significativa para la sesión Tai Chi a los 30 minutos. Según la Asociación Americana del Corazón, eso se podría considerar estadísticamente significativo, pero no clínicamente significativo. Del mismo modo, la figura 2 presenta la comparación entre la respuesta de la presión arterial diastólica de la sesión Tai Chi y la sesión control a los 10, 30 y 50 minutos después de la intervención. En este caso, encontramos una diferencia estadísticamente significativa a los 50 minutos para la sesión Tai Chi. Igual que en el caso anterior, no se va a considerar como clínicamente significativo. La figura 3 presenta la comparación de la respuesta de la frecuencia cardíaca a la sesión Tai Chi y a la sesión control a los 10, 30 y 50 minutos después de la intervención. En este caso no se va a encontrar ninguna diferencia estadísticamente significativa y mucho menos clínicamente significativa, ya que no hubo suficiente variación en esta variable. Para la discusión del artículo, nosotros comparamos la respuesta de una persona sana, la respuesta de una persona con enfermedad arterial periférica y la respuesta que presentan los autores. Tuca y colaboradores en 2015 presentan que una vez finalizado el ejercicio va a existir un descenso progresivo de la presión arterial sistólica como consecuencia de la disminución del gasto cardíaco, la vasodilatación periférica y la disminución del retorno venoso. Para una persona con enfermedad arterial periférica, Carlson y colaboradores en 2014 mencionan que la presión arterial sistólica puede mantenerse constante o puede disminuir hasta 10 milímetros de mercurio
así se incremente la carga del trabajo, puede disminuir hasta 10 milímetros de mercurio. Esta respuesta se considera como algo anormal y se puede conocer como hipotensión del esfuerzo o hipotensión del ejercicio. En el caso de los autores, ellos presentan que reducciones de hasta 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica puede disminuir la mortalidad por enfermedad coronaria un 9% y en accidente cerebrovascular hasta un 14%. Por lo tanto, la reducción de la presión arterial sistólica que se obtiene con el Tai Chi se puede considerar como algo clínicamente relevante para estos pacientes. Esto lo menciona Oliveira en el 2016 y colaboradores, y Ritti y colaboradores en 2019. Para la presión arterial diastólica, Tuca y colaboradores en 2015 mencionan que una persona sana no va a presentar cambios significativos en la presión arterial diastólica post ejercicio. Sin embargo, una persona con enfermedad arterial periférica, debido a las contracciones isométricas que va a generar el Tai Chi, esto va a generar estímulos que van a aumentar la resistencia vascular periférica, que de por sí ya se encuentra elevada, lo que va a producir una elevación de la presión arterial diastólica. Eso lo mencionaba Carsol y colaboradores en 2014. Los autores mencionan que la presión arterial diastólica se encuentra influida principalmente por la resistencia vascular periférica. Estos aumentos de la resistencia vascular periférica o sistémica se pueden producir para compensar la disminución del gasto cardíaco. Estos estímulos a largo plazo van a generar adaptaciones como un aumento del diámetro transverso del vaso sanguíneo, lo que es entendido como vasodilatación, lo que va a generar la reducción de la rigidez vascular, y esto se va a traducir en un aumento del oxígeno circulante y una inhibición de la estimulación de las terminales nerviosas libres y por ende un retraso de la aparición de la claudicación. Esto lo mencionaba Carsol y colaboradores en 2014 y Ritti y colaboradores en 2019. Para la frecuencia cardíaca, Barat y colaboradores en 2010 mencionan que en una persona sana se va a producir una caída inicial de la frecuencia cardíaca de forma abrupta o exponencial. Esto como resultado de la rápida restauración del tono vagal después del cese del ejercicio. Sin embargo, en personas con enfermedad arterial periférica se va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca debido al incremento de la actividad simpática durante el ejercicio y al incremento de la presión arterial sistólica. En este estudio se encuentra que la frecuencia cardíaca no varió o permaneció constante. Los autores mencionan que una disminución de la frecuencia cardíaca durante la sesión de Tai Chi probablemente no se dio o no se presentó debido al pequeño tamaño de muestra. Sin embargo, estudios anteriores o previos que se han hecho en esta modalidad de ejercicio se ha encontrado que una sola sesión es capaz de alterar la modulación autonómica cardíaca, mejorando la actividad parasimpática y reduciendo la modulación simpática. La incorporación de la respiración diafragmática del Tai Chi va a generar un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, producida por la modulación vagal y la reducción de la modulación simpática y el cambio del equilibrio simpático vagal hacia una mayor dominancia parasimpática. Esto va a indicar por qué durante el ejercicio en modo Tai Chi la respuesta a nivel hemodinámico en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial no es tan marcada como en otros modos de ejercicio. En otras palabras, el control de la respiración va a contrarrestar el efecto del sistema simpático. Esto es necesario en personas con enfermedad arterial periférica, teniendo en cuenta que por lo general no presentan solo esta patología, sino que se encuentran acompañados de otras enfermedades como la enfermedad renal o la enfermedad coronaria, según Aime y colaboradores en 2016. Luche R. y colaboradores en 2017 en su publicación titulada Eficacia del Tai Chi y el Qigong para la prevención de accidentes cerebrovasculares y factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares, una revisión sistemática con metaanálisis, presentan los resultados de 5 estudios con 468 participantes que mostraron beneficios significativos del Tai Chi sobre un grupo control en la presión arterial sistólica de menos 15 milímetros de mercurio y una diferencia media del grupo de presión arterial diastólica de menos 10 milímetros de mercurio, lo que hace esto clínicamente significativo. La duración de las intervenciones duraron entre 5 días a 12 meses,
La mayoría de ensayos se realizaron entre 8 y 24 semanas, siendo la mediana de 4 meses. La frecuencia de las intervenciones de Tai Chi oscilaban entre los 2 días a la semana o 2 veces a la semana y diariamente en la semana. Mary S. y colaboradores en 2019 en su proyecto denominado Comparación de los cambios de la presión arterial después de una exposición aguda al Tai Chi y a la caminata. Después de hacer la comparación de estos dos modos de ejercicio, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre estos dos. Sin embargo, se encuentra la disminución de la presión arterial sistólica en ambos casos y la frecuencia cardíaca se encuentra que no varió significativamente, aunque se mantuvo constante después de los 10 minutos de recuperación. Algo a tener en cuenta en este estudio es que la población era una población sana, es decir, que no tuviera enfermedades cardiovasculares. Después de realizar una extenuante búsqueda bibliográfica sobre el efecto agudo del ejercicio físico en modo Tai Chi sobre el organismo, en especial sobre las variables de frecuencia cardíaca y de presión arterial, se menciona que estos efectos son transitorios. Entonces se sugiere o se recomienda que se practique de forma crónica para que el organismo genere adaptaciones, en especial en personas que sufran de alguna patología cardiovascular. Análisis adicional. Respecto al cumplimiento del objetivo, podemos decir que sí se cumplió porque se investigó los efectos sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial después de una sesión de ejercicio en modo Tai Chi. Identificación de posibles sesgos. Bueno, en este estudio no existe un control absoluto de todas las variables relevantes debido a la falta de aleatorización de la muestra, por lo que es más vulnerable a los sesgos. Eso intenta evitarse realizando un estudio de equivalencia entre los dos grupos para asegurar que sean lo más homogéneos posibles. Para este caso encontramos dos tipos de sesgos, uno de ellos es el de selección. Entonces se presentó el sesgo a la hora de la inclusión porque el tipo de muestreo fue no probabilístico, es decir, por conveniencia, y no se aleatorizó la muestra. También consideramos que en este estudio presenta un sesgo de confusión porque los autores no tuvieron en cuenta otras enfermedades que suelen acompañar la enfermedad arterial periférica, como lo son la falla cardíaca, enfermedad renal o enfermedad coronaria. Por lo tanto, no se pueden explicar los hallazgos del estudio por una variación fisiológica normal al ejercicio. Dichos hallazgos podrían atribuirse a la fracción de eyección disminuida o una hipertrofia coronaria. En cuanto al sesgo de clasificación, pues consideramos que este sesgo se limitó ya que emplearon un instrumento válido clínicamente y además todas las variables se encontraron en la misma escala de medición que era una escala de razón. Limitaciones del estudio. Bueno, y los autores plantearon 3 limitaciones para este estudio. La primera de ellas es el poder estadístico, ya que se vio comprometido debido al pequeño tamaño de la muestra. La segunda es que los pacientes que reciben beta-bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio o vasodilatadores no dihidropiridínicos no fueron incluidos en este estudio, lo cual excluye la aplicabilidad de los resultados en los pacientes que reciben este tipo de medicamentos. Y por último, los pacientes en este estudio tenían una presión arterial sistólica y diastólica por debajo de 160 y 105 milímetros de mercurio, respectivamente. Por lo tanto, los resultados no pueden ser extrapolados a los pacientes con enfermedad arterial periférica en otras etapas de la hipertensión. Además, nuestro grupo también plantea otras 3 limitaciones. La primera de ellas tiene que ver con la rigurosidad metodológica, ya que al hacer una prueba piloto no se tiene en cuenta diferentes variables o la suficiente rigurosidad que sí presentaría un ensayo clínico controlado o cualquier estudio experimental. Nuestra segunda limitación es el diseño del estudio, ya que al ser un estudio cuasi experimental tiende a presentar sesgos de selección y sesgos de confusión. Además, al ser un estudio económico, podrían no implementar los instrumentos adecuados y al compararlos con ellos mismos como un grupo control, podrían limitar los resultados. Para esto se recomendaría compararlos con otro tipo de intervención que ya haya sido estudiada, como lo es la caminata.
Y nuestra última limitación es el modo de ejercicio, ya que el Tai Chi, al ser un modo de ejercicio que requiere buen control motor, control de la respiración, aprendizaje motor, va a requerir de un periodo de educación o de enseñanza anterior para el desarrollo adecuado de esta práctica. Sin embargo, los autores no especifican si se realizó una inducción o una enseñanza de Tai Chi previamente a la sesión realizada. Eso podría alterar los resultados del estudio ya analizado. Aportes a la fisioterapia. Bueno, el artículo que acabamos de exponer pues nos va a brindar un fundamento científico para la prescripción de ejercicio físico en modo Tai Chi como alternativa de tratamiento en pacientes con enfermedad arterial periférica. Otro aporte importante que nos hace es que nos permite ampliar el horizonte a nuevos enfoques y modalidades, logrando así la intervención en más grupos poblacionales. Posibles hipótesis. Como grupo planteamos dos posibles hipótesis. La primera de ellas es que un programa de 12 semanas de ejercicio físico en modo Tai Chi va a disminuir la presión arterial de forma crónica en pacientes con enfermedad arterial periférica. Y nuestra segunda hipótesis es que el ejercicio en modo Tai Chi presentará mejoras significativas en la rigidez vascular en comparación con la caminata en banda sin fin en pacientes con enfermedad arterial periférica. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido nuestro club de revista externo. Esperamos su participación en el Flip Grip con sus preguntas.